que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Hasta las 20. Flores Negras con Mariano del Mazo en Nacional, tu radio. Pasaron 14 minutos de las 18, estamos en Flores Negras y siempre nos gustan las novedades literarias y también los libros de no ficción. Hay mucho libro de divulgación científica, de ideas, ensayos, y recibimos un libro de siglo XXI, Nosotros contra ellos, y un subtítulo que es ¿Cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros? El libro lo escribieron Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, y a mí la verdad que me apasiona todo el tema de justamente las redes en su amplio sentido, ¿no? Cómo estamos atrapados en una serie de redes en los cuales, por ejemplo, a mí, que vengo del palo de la música, recibo siempre las mismas novedades, los algoritmos ya me escanearon y me mandan la música que saben que yo puedo llegar a disfrutar, y entonces uno se pregunta y lee al respecto, digo, ¿hasta qué punto uno es libre, no? Es libre de decidir. Bueno, Nosotros contra ellos habla de muchas cuestiones y entre ellas toca ese tema, ¿no? El tema del poder de las redes. Y estamos comunicados con la periodista, investigadora, ensayista, Natalia Aruguete. ¿Cómo te va, Natalia? Mariano del Mazo te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, un placer conversar con vos y un placer haber recibido el libro Nosotros contra ellos, que, pasa por un montón de cuestiones, pero básicamente pasa, ¿no?, por toda el poder que tiene las redes sociales, todo lo que tiene que ver con justamente estos pensamientos que uno cree que tiene libres y no son tan libres. Sí, eso por un lado, digamos que hay allí una educación de nuestras preferencias y de nuestros gustos a partir de detectar esos perfiles, aquello que gustamos, seguimos y compartimos en nuestro pasado, y eso vuelve a confirmarse en el futuro. Pero las redes no solamente son importantes y muy significativas en nuestra vida por esto, por esta personalización de nuestros gustos y preferencias, sino también porque son constructoras de subjetividades, ¿no? Son espacios de procesos de subjetivación en la política, en lo social, en lo cultural, ¿no? Sí, y en lo económico también, ¿no? En todo lo que sea, digamos, pensando justamente en la industria del entretenimiento, como hoy todo funciona por ahí también. Bueno, por supuesto que hay un objetivo último que puede ser en alguna medida político por parte de las plataformas, porque también son las plataformas como actores institucionales, son actores que tienen una importancia en la política muy fuerte, pero también hay allí un objetivo de monetizar lo que ocurre dentro de las plataformas, ¿no? De llevar de que nuestro promedio, nuestra propensión a cliquear distintos posteos, distintos espacios o incluso publicidades que nos redirigen a productos, también es algo que está permanentemente siendo medido en las redes sociales, y en parte estos algoritmos que te detectan a vos qué tipo de música te gusta para mostrártela,
también viene detrás de eso la posibilidad de monetizar. Y en ese punto no solamente los anunciantes son los que monetizan, sino que también hay una búsqueda por parte de actores políticos o actores de la cultura de también ir mejorando esa tasa de cliqueo, porque también los vuelve más importantes y también Claro. los vuelve monetizables, ¿no? Natalia Aruguete, Nosotros contra ellos, y un subtítulo que explica bastante de qué va este libro que acaba de salir publicado, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros. Natalia, ¿cómo te va? Jorge Alperín te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, la polarización en la sociedad argentina o la polarización que provocaron las redes. Viene todo junto, no es posible imaginar que las redes inician la polarización producto de una estrategia digital o de esta distribución personalizada y segmentada de cualquier tipo de contenidos, ¿no? No es posible pensar que ellas las inician, tampoco es posible pensar que no consolidan una polarización que en la sociedad se viene dando de manera muy consistente y creciente en todas las sociedades. Incluso me animaría a decir que en la Argentina, más allá de lo apabullados que estamos, no es donde más profundidad tiene la polarización política, social y afectiva, ¿no? Hay países donde, madre mía. Por ejemplo, Bueno, en Estados Unidos se crea, para hablar de la polarización afectiva, se toma prestado de la geografía un término que se llama sorting. El sorting es cuando la gente se desplaza a distintos barrios motivado por la necesidad de ser más, de mantener lazos más homogéneos con la comunidad en la que están. Por eso es tan clara la división entre las regiones que votan por un partido o por otro, son muy homogéneas las regiones. Eso mismo se tradujo también en las tasas de contagio y de fallecimiento que hubo durante la pandemia, ¿no? Donde se podía ver que las regiones donde habitaban más cantidad de republicanos había mayores niveles de contagio que donde habitaban los demócratas. Y el sorting llevado al análisis político y al análisis de la polarización, lo que muestra es que estamos como si estuviéramos clasificados, como si hubiera una suerte de realineamiento de múltiples atributos de nuestra vida que quedan homogeneizados en polos, en facciones muy simplificadas, ¿no? Porque la complejidad de nuestra vida social y política se simplifica en esos polos que agrupan todos estos atributos. Entonces, no solamente se es republicano en lo político partidario, sino que se es antivacuna, se es liberal en lo económico, claro, y vos es que libertario. de alguna manera lo que nos llega acá o lo que nos venden es que en Estados Unidos, ¿no?, el gran país de la democracia, no hay tanta distancia entre demócratas y republicanos, como que siempre está priorizada una razón de Estado y que son sutilezas, y sin embargo vos estás manifestando algo totalmente opuesto a esa idea que nos han vendido. Y te diría más, en Estados Unidos la polarización afectiva, digamos, es la que está atravesada por sentimientos de aversión, rechazo y odio hacia el grupo externo, digamos, hacia el partido contrario, es muy profunda y va creciendo mucho, aun cuando puedan no profundizarse las diferencias en términos de preferencia política o de apoyo a determinadas políticas públicas. Sin embargo, son ese sentimiento de amenaza que puede generar el otro lo que más conduce a estos niveles de polarización y de aversión que hay. Pero la polarización que hay en Estados Unidos es una cosa, porque además a eso se agrega el racismo que hay, la xenofobia que hay,
Bueno, ahora o sea, mismo que son dimensiones muy viscerales. en estas horas se está viendo todo un panorama, ¿no? Bueno, de crispación entre la policía y los estudiantes por el tema de Palestina e Israel. Estamos hablando con Natalia Aruguete, coautora de Nosotros contra ellos. Natalia, estaba pensando, si las redes polarizan, ¿qué otros espacios de la sociedad hacen lo contrario? Es decir, operarían de una manera que ayude a despolarizar. ¿Te parece que los hay? No sé si espacios comunicacionales per se, porque esos son ámbitos que son rellenados y activados según la actividad que le puedan dar las sociedades. Entonces, las redes polarizan en situaciones y frente a eventos políticos, sociales, pero eventos muy disruptivos que son polarizantes y pueden despolarizar, pueden generar mayores niveles de consenso frente a otro tipo de eventos. Y también depende mucho de los contextos políticos para eso, porque cuando se debatió, se impulsó pese al rechazo en Senado y luego se consiguió en 2020 la IBE, ¿no? O sea, en este tramo entre 2018 y 2020, el nivel de conquistas en términos de adquisición de derechos, y en particular derechos de género, fue una agenda muy consensuada. Y ahora hay un backlash, digamos, hay una reacción conservadora a todo esto que repone la polarización sobre un tema que había logrado despolarizar. Totalmente. Entonces, ningún tema es estable y ninguna dinámica comunicacional, ni dentro de las redes ni fuera de las redes, es estable y para siempre, sino que es muy dinámica y depende de los contextos, de los temas, de quienes los impulsan. Se nota año tras año y ni hablar gobierno tras gobierno, ¿no? Es impresionante. Natalia Aruguete, queríamos conversar con vos porque recibimos Nosotros contra ellos. ¿Cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros? Una edición de Siglo XXI, un libro que escribiste junto con Ernesto Calvo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y suerte con todos tus trabajos que tienen que ver con la investigación, con la docencia, con la escritura también. Muchísimas gracias a ambos, un fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, un beso grande, Natalia Aruguete, aquí en Flores Negras, hablando de este mundo tan complicado, tan polarizado, como decía Natalia, que especialmente circula por las redes, ¿no? Vos sabés que ayer vi una charla de Mario Pergolini, con unos empresarios de pymes, y él los desafió y les hizo un ejemplo y le preguntó cuántos vieron un partido del Mundial de Fútbol. Tantos, y le marcó el rating de un partido de fútbol de un Mundial que es uno de los eventos más importantes. Y después le preguntó si alguien había visto el Mundial de videojuegos. Obviamente le dijeron todos que no, y le dijo, bueno, ¿cuántos escucharon hablar de la transmisión del Mundial de Videojuegos? Ninguno en la sala le supo contestar que habían escuchado, aunque sea, del Mundial de Videojuegos, y le demostró con las estadísticas que el Mundial de Videojuegos había tenido el triple de televidentes de un Mundial de Fútbol, y le mostró con ese ejemplo lo de las redes, que va mostrándote solo lo que vos vas marcando, los gustos, y que te saca, aunque sea algo del triple de audiencia, te lo saca totalmente de tu mundo. De palo musical, yo de pronto me entero y me cuestiono a mí mismo, ¿no? Como profesional de la comunicación y de la música. De pronto me entero de alguien que llena un River y yo no lo conozco, pero llena un River, no es que llena un Coliseo. Claro. Y pasó por un circuito que me expulsa, que me soslaya totalmente. Yo me quedé pensando en la polarización. Quizá la escuela jugaba un papel de despolarizar. Claro. Uno en la escuela se cruzaba con pibes que venían de otros ambientes sociales. Claro que sí. Dejó de cumplir esa función la escuela porque cada vez se homogeneiza más, la escuela privada crece más y más, que homogeneiza el tipo de alumno, ya no se mezclan. Y por otro lado la escuela perdió peso también, ¿no? Tal cual. Frente a las redes. Tal cual. Muy bien, estamos aquí en Flores Negras y alguien que le canta la tecnología, las redes, es Jorge Drexler. Este tema es muy lindo, es un tema de amor que tiene que ver justamente con estar colgados como dos computadoras.
queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas.